y para los jóvenes tampoco hay plata. Por lo menos esto es lo que uno deduce cuando ve que los presupuestos de las universidades públicas han sido congelados y que en algunos casos universidades que se iban a formar o que estaban en formación con el concepto de que son antros de formación marxista, porque lo han dicho diferentes voceros oficiales, no se les transfiere la plata para que avancen en la formación de esas universidades. Están aquí con nosotros Guillermo Durán, que es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, y Germán Pinazo, el vicerrector de la Universidad General Sarmiento. ¿Tienen plata ustedes? Muy poca. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación. ¿Hasta cuánto aguanta con los presupuestos congelados? Lo decíamos recién, ¿no? Presupuestos congelados fijados en noviembre del 2022 para funcionar en el 2023. Ya eran un poco escasos. Yo digo que del 2022 al 2023 se ajustaron algo así como un 70% con un 100% de inflación, pero ahora con el presupuesto congelado y encima de 200% la inflación, los presupuestos reales se reducen a menos de un tercio. ¿Ustedes ven que hay algo ideológico en el gobierno contra las universidades públicas? Yo sí, creería que sí, porque es difícil explicarlo desde un punto de vista fiscal. Ahí es importante distinguir, me parece, lo que es en las universidades el presupuesto de salarios y los gastos de funcionamiento. Los salarios se ajustan por paritaria, hay algunos problemas con la resolución sobre cómo se deberían negociar las paritarias con presupuesto prorrogado. El gobierno aumentó unilateralmente, tanto para docentes como para no docentes, un 16%, cuando en marzo vamos a tener, no sé, 70% de inflación desde que asumió el gobierno, pero después están los gastos de funcionamiento, que la cuota que nosotros estamos recibiendo en febrero es la misma que recibíamos en enero del 23, con casi 300% acumulado de inflación. Y ahí hay que recordar que con esa cuota de gasto de funcionamiento las universidades financiamos cosas tan disímiles como los servicios públicos, que ya se anunciaron que van a aumentar. En el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento, financiamos, por ejemplo, alimentos, tenemos un jardín maternal, una escuela secundaria, un jardín de infantes, los alimentos financiamos con eso, financiamos deporte, financiamos insumos para laboratorios. ¿Cómo van a seguir para seguir funcionando? Bueno, es que eso es imposible. Esto es un poco lo que planteábamos, ¿no? Digo, pero eso va a conflicto con los docentes, va a conflicto con los no docentes. En principio, digo, estamos todos unidos reclamando al gobierno nacional que cumpla con lo que tiene que cumplir, que es dar fondos. Que empiecen los paros. Sí, por supuesto. Digo, en el momento que empiecen los paros, habrá paros y habrá que parar las clases. Nosotros estamos con todas las intenciones de que haya cuatrimestre lo más normal posible, pero por supuesto vamos a cuando respetar. Arrancan los paros en las universidades o en las escuelas públicas, el desprestigio recae sobre las instituciones, después dicen, no, mejor me voy a la privada. Pero lo que decía acá el vicerrector de General Sarmiento, digo, con un ajuste salarial para estos 3 meses del 16% y inflación que va a rondar entre el 70 y el 80, diciembre, enero y febrero, la reducción salarial de docentes y no docentes es más o menos entre un 30 y un 35%, no es una cuenta muy difícil de hacer. Viene lo que vos decís, digamos, seguramente habrá paros de docentes, paros de no docentes, que son totalmente lógicos, respetables, que están fijados y aceptados por la Constitución Nacional, y esto implicará que va a ser muy difícil poder seguir, a no ser que el gobierno nacional entienda que hace falta financiar a las universidades nacionales, al sistema de ciencia y tecnología, porque es esencial para cualquier país que quiera ser serio. El gobierno quiere arancelar las universidades, lo ha dicho en la ley. No puede. ¿En base o no puede. Pero si modifica la ley. No puede, pues por Constitución. Digo, las universidades... buen punto, no me acordaba. No, está fijado por la Constitución del 94. No pueden. Digo, y después hablan esto de arancelar... ¿Pero lo pusieron en la ley base o en el DNU? Después tiene un residencia permanente. ¿Cómo? A los extranjeros sin residencia permanente. Sí. Lo que es un absurdo también. Cualquier extranjero que viene a estudiar a la Argentina tiene residencia. Por lo tanto, es un mensaje para la tribuna, para su público, pero que no tiene ningún efecto Además, práctico. Que no representan, es una población muy minoritaria, es una cuestión más ideológica que de impacto presupuestario. Sí, igual es lo que hace 48 horas, hablando de los tweets del presidente X, él retuitea un mensaje que dice que las universidades que no fuesen ciencias exactas, es decir, las universidades de ciencias sociales debieran pagar arancel y solo quedarían exentas, por ejemplo, exactas, no tendría que pagar arancel. Sí, pero las ciencias sociales sí, eso sí lo relikeó, y como se comunica a través de las redes sociales. Es economía, ciencias sociales. Claro, bueno, sí, eso es lo ahí Giacomini, que estudió en la UBA, tiene que pagar arancel. Te aclaro que no me deja, que nos liberen nosotros no me deja contento. Además, igualmente las ciencias sociales son esenciales para el desarrollo de cualquier país también serio, y por lo tanto pero lo que decíamos recién no es constitucional, no tiene ningún sentido el planteo. La universidad pública es gratuita, no arancelada por definición de la Constitución Nacional. ¿Hay algún caso cercano de
no digo que sean todas las áreas, porque este muchacho lo está haciendo en todas las áreas simultáneamente y puede colapsar todo, los hospitales, las escuelas, las universidades, pero ¿ha pasado de que hubo universidades que quedaron sin presupuesto y qué pasó? Ahí por eso hay que separarlo. Todas las universidades tienen presupuesto de ley y después están los ajustes por paritaria salarial. Nunca ha pasado que entre un ejercicio fiscal y el otro no se actualice la cuota de gasto de funcionamiento. Eso no ha pasado. No, eso digamos no que pasó. no se sabe qué puede pasar. O sea que es un experimento Y además nuevo, es claro. una novedad que eso ocurra con 245 de inflación interanual, que fue el dato de febrero. O sea, son las dos cosas, la no actualización y la inflación. Y yo quisiera decir una cosita más que a mí me parece, antes, en la entrevista que vos tuviste antes, se hablaba de las exenciones impositivas. Todo el sistema universitario que administra un territorio que será más o menos 4 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 2023 funcionó de presupuesto con 75.000 millones de pesos en lo que corresponde a gasto de funcionamiento, más un refuerzo que hubo a fin de año de casi una cuota y media más, supongamos un poco más de 80.000 millones de pesos. Solo Mercado Libre se vio beneficiado por exenciones impositivas de más de 100.000 millones de pesos, con lo cual, y esto no es algo obviamente contra Mercado Libre, pero estamos hablando, el presidente dice no hay plata. ¿Cómo se asignan los recursos? Con que una empresa pague los impuestos que paga el resto de las empresas, el sistema universitario no tendría ningún problema de financiamiento. Con que Mercado Libre pague, sola, le quiten las exenciones. Exenciones impositivas, como Se cubre el año todo, pasado de se cubre todas las universidades. Se hubiese cubierto el año pasado toda la cuota de gasto de funcionamiento de todo el año. Son 75.000 millones más el refuerzo de fin de año. Y las exenciones fueron más de 100.000 millones. Déjame darte un ejemplo más similar al que planteaba el compañero. El otro día leíamos que se compraban aviones de guerra por 700 millones de dólares a Dinamarca. Los gastos de las becas doctorales de CONICET son 50 millones de dólares al año. 14 años de becas doctorales de CONICET que se están reduciendo a la mitad. ¿Hay plata o no hay plata? Ahora, plata hay para algunas cosas. Claro, efectivamente. El 21 de febrero se reunió el Consejo Interuniversitario. No tengo claro si ahí participa alguien del gobierno nacional. En ese momento hubo una crítica muy importante a toda esta cuestión. ¿Hubo alguna reacción? Son los rectores de las universidades que dieron esa declaración el 21 de febrero. Nosotros desde la Universidad de Buenos Aires habíamos dado el día anterior, el 20 de febrero, una declaración muy similar. Y esto lo que disparó fueron conversaciones, charlas entre los rectores y la Secretaría de Educación, la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta concreta de qué es lo que va a pasar. Mucho el radicalismo históricamente. Sí. Y la pregunta es, cuando le corten, no le van a decir a vos sí, a vos no, le van a cortar a todos. Sí. ¿Tienen idea de que acá no es una cuestión ideológica, es que se van a quedar en banda todos? Está muy bueno lo que decís. Fíjate que del 2015 al 2019, que hubo un ajuste importante sobre la ciencia y la tecnología, no lo hubo tanto sobre las universidades. Y en parte porque el radicalismo estaba dentro del gobierno. ¿Temen una fuga de cerebros? Tanto por sí, lo que por pase supuesto. con el CONICET en la Y UBA. por supuesto, digo, ante el ajuste, Bueno, sobre, universidades en general. ante el ajuste sobre el sistema de ciencia y tecnología, nuestros recursos humanos de excelente calidad son requeridos, ya no te digo en Canadá, Australia, Alemania o Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Uruguay, donde se está ganando 3, 4, 5, 6 veces más que lo que se va a ganar acá. O sea, estamos rifando a los científicos. Por supuesto, digo, y pensá que del 2003 al 2015 volvieron 1.500 científicos. Podríamos ir en el sentido contrario, lo que es un horror como país. Y Germán, te pregunto a vos, porque sos de una universidad más antigua del conurbano. ¿Cuántos egresados son primera generación? Sí, 80%, 90%, O sea, dependiendo de la universidad. Ahí vos tocás un punto porque hay... Acá señalaban varias cosas, la cuestión de la agencia de discapacidad, se habló de medicamentos oncológicos. Siempre la estrategia es mostrar un ejemplo, escandalizar con un ejemplo y ir por toda la institución, digamos, no comprar medicamentos oncológicos. Con la universidad pasa algo similar. Y cuando uno ve el impacto que han tenido las universidades, la creación de universidades en el conurbano, uno ve que en los últimos 20 años se multiplicó por 3 casi el porcentaje de personas en el 40% de menores ingresos que pasó a asistir a establecimientos educativos universitarios. Y la mayor parte de esa gente que asiste y que después se gradúa es primera generación de universitarios. Que no serían universitarios de otra manera. No serían universitarios, digamos. No tendrían ni plata para viajar a Buenos Argentina, Aires. pese a la creación de universidades que ha sido importante en estos últimos, en los últimos 20 años, sigue teniendo menos universidades por habitante que Brasil, que México. Digamos, sigue siendo escaso el número de universidades y, como te decía antes, también es un sistema que, en términos generales, cuando uno analiza el presupuesto y cuando uno lo compara con otras partidas impositivas o fiscales, o cuando uno lo compara, funciona bien, funciona de manera eficiente, incluso si lo compara con el sistema educativo universitario privado. Si uno hace el ejercicio de comparar el presupuesto total.
Sí, pero han hecho, porque lo tengo esperando allá a Diego Giacomín, les agradezco que hayan venido. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, a disposición para cuando quieran. Gracias.